Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un gusto presentar el webinar del día de hoy. Como bien menciona la doctora Blanca, es nuestro tercer webinar de este ciclo de la red InnoProd. Y bueno, pues presento a Anabela Marianasi, que es doctora de la Facultad de Ciencias Exactas y licenciada en Ciencias y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Entre sus líneas de investigación se encuentran los alimentos de fácil deglución, gelificación en frío y probióticos. Su investigación doctoral se centró en el desarrollo de un alimento terapéutico destinado a poblaciones con necesidades dietéticas específicas, particularmente con disfagia. Como principal línea de investigación se estudió el mecanismo de gelificación en tres pasos a partir de formulaciones en polvo a base de proteínas de soja y amaranto, mediante la evaluación de sus características tecnofuncionales, rheología, textura y capacidad de retención de agua y físico-químicas. A su vez, investiga la factibilidad de incorporar microorganismos probióticos a la formulación y la preservación de su viabilidad frente a las condiciones gastrointestinales simuladas. Y nos presentará el trabajo titulado Desarrollo de geles proteínicos generados en frío de alta calidad nutricional para la administración de microorganismos probióticos. Un gusto, doctora. Adelante con su presentación. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, gracias por la presentación. El trabajo que voy a presentar formó parte de mi tesis doctoral que realicé con la dirección de Francisco Speroni, que pertenece al grupo LIDIPA, y Judith Pierre María, que pertenece al grupo de microbiología del CIFCA también. En primer lugar, me parece interesante comenzar con la pregunta de por qué es necesario o interesante desarrollar alimentos de fácil deglución y de alta calidad nutricional. En sí, la disfagia es una condición en la cual se presenta dificultad en la deglución, ¿no? Que puede estar presente en personas que padezcan ciertos tipos de cáncer o enfermedades de origen neurológico, o se puede dar por el propio envejecimiento de las personas y conlleva un riesgo de aspiración, deshidratación o desnutrición. A su vez, en la actualidad, el envejecimiento de las poblaciones alrededor del mundo hace que la cantidad de personas que padezcan esta condición se encuentre en aumento. Disculpen, tengo una construcción al lado, no sé si se escucha bien. Eh, ¿Sí? Se escucha muy bien. Entonces, bien, perfecto. Entonces, como estrategia terapéutica para la disfagia surgen los alimentos de fácil deglución, que de acuerdo a su viscosidad se van a clasificar entre líquido fino, tipo néctar, tipo miel o tipo pudding. Y esta clasificación se realiza a una viscosidad aparente de 50 segundos a la -1, ya que es un gradiente de velocidad que es similar al que se establece durante la dilución. A su vez, padecer de disfagia implica que se puedan consumir una menor diversidad de alimentos, por lo cual puede haber una restricción en el tipo y cantidad de nutrientes que se pueden consumir y también una reducción en la ingesta de los microorganismos benéficos. Normalmente para obtener líquidos finos se utilizan espesantes que pueden ser gomas y almidones, los cuales son deficientes desde el punto de vista nutricional. Y para producir, o dentro de los alimentos del tipo pudding, tenemos a los alimentos gelificados como yogures y gelatinas, que si bien tienen un aporte proteico, suele ser menor al 5%. A su vez, en la actualidad hay un incremento en la demanda de alimentos basados en plantas, un poco asociado a la concientización respecto al cambio climático de la sociedad y también a la concientización del bienestar animal. En particular, la soja es una leguminosa que sus semillas presentan un alto contenido de proteínas, alrededor del 40%, y el aislado de soja que se obtiene a partir de estas semillas se produce a escala industrial, presenta buenas propiedades gelificantes, tiene un menor contenido de antinutrientes respecto de la semilla, y sus proteínas son de alto valor biológico, siendo que en el aislado la fracción mayoritaria son las globulinas 7S y 11S. Por otro lado, el amaranto, que es un pseudo cereal que en nuestro grupo de investigación trabajamos mucho,
de distintos aspectos con estas proteínas, que sus semillas también tienen un alto contenido proteico, alrededor del 18%, y es un cultivo autóctono de América Latina, pero el aislado proteico no se produce a gran escala. Sin embargo, las proteínas presentan un alto valor biológico, péptidos bioactivos y las proteínas del aislado de amaranto también tienen similitudes con las proteínas de las leguminosas, siendo así que la fracción mayoritaria también en el aislado son las globulinas 7S y 11S. Entonces, tanto las proteínas de soja como las de amaranto nos resultan interesantes para ser utilizadas en la preparación de geles. En nuestro caso, desarrollamos un mecanismo de gelificación en frío en 3 pasos, el cual consiste en una primera etapa de desnaturalización proteica, después una etapa de deshidratación y finalmente la gelificación. En la primera etapa partimos de una dispersión proteica a un bajo contenido, ¿no? Mezclamos el aislado proteico con una solución de cloruro de calcio y se trata, para desnaturalizar las proteínas, en nuestro caso usamos un tratamiento térmico. em, y la adición de calcio va a tener dos sentidos. Por un lado, nos interesa la presencia de calcio por el aporte nutricional que puede generar en el alimento, pero también tiene un rol tecnológico, ya que el calcio va a interaccionar de forma específica y no específica con las proteínas. Por un lado, los efectos no específicos que se pueden estar dando en el sistema son el efecto respecto a la fuerza iónica que tiene el calcio en el medio, em, o el efecto cosmotrópico del calcio sobre las moléculas del agua. Pero a su vez, este ion va a poder interaccionar con sitios específicos de las proteínas como el enlace amida, la nube pi del grupo imidazol o los grupos carboxilatos de los aminoácidos ácidos. Bien, entonces una vez que teníamos esta dispersión de proteína adicionada con calcio desnaturalizada, se sigue con la etapa de deshidratación para obtener un polvo que utilizamos la liofilización. Y finalmente ese polvo se rehidrata a un mayor contenido proteico para obtener el gel. Lo que nos resulta importante de estudiar es que durante la primera etapa las proteínas se van a desnaturalizar y se van a desplegar y nuevamente formar, interaccionar entre sí para formar agregados. Y las características de estos agregados que se formen en la primera etapa van a determinar luego el tipo de red y estructura que se forma durante la gelificación al rehidratar el polvo. Entonces, esta gelificación nos resulta ventajosa respecto por ahí a la gelificación tradicional, que es desnaturalizar una dispersión de proteína con un alto contenido y gelifique ahí inmediatamente, ya que nos permite almacenar la formulación en forma de polvo y luego que las personas preparen el gel al momento de consumirlo. Y a su vez nos permite la incorporación de componentes termolábiles como microorganismos al finalizar la primera etapa, ¿no? En particular, los probióticos son microorganismos vivos que ejercen un efecto benéfico en el huésped y se han comprobado efectos antiinflamatorios, inhibidor de patógenos, modulador del sistema inmune o antiproliferativos contra células cancerígenas. Entonces, teniendo en cuenta lo planteado, el objetivo general del trabajo fue formular un alimento deshidratado basado en proteínas vegetales que, adicionando agua, se forme fácilmente un gel con alta calidad nutricional por el contenido de proteínas de alto valor biológico y de calcio, y que a su vez sirva para vehiculizar microorganismos probióticos. Entonces, primero comenzamos con la formación de estos geles en 3 pasos. Par- Partimos de una dispersión de 4% de proteína total. Ah, Tranquila, tranquila. hay una mezcla de proteína de amaranto y proteína de soja, adicionada de cloruro de calcio, como habíamos dicho previamente.
Pero la primera pregunta que nos surgió fue en qué proporción usar las proteínas de amaranto y proteínas de soja y qué relación calcio-proteína era conveniente. Entonces, para esto planteamos un diseño experimental de superficies de respuestas múltiples. Acá en la tabla podemos ver las condiciones de proporción soja y amaranto que usamos y relación calcio-proteína. Preparamos los geles y cada uno de estos geles fue caracterizado mediante geometría oscilatoria, viscosimetría rotacional, color y capacidad de retención de agua. Mediante esos resultados construimos las superficies de respuestas múltiples y así obtuvimos una formulación óptima que nos permitía obtener un gel con una reometría, con un comportamiento reológico, perdón, adecuado para la disfagia y que tenga una alta capacidad de retención de agua. Entonces, finalmente esta condición óptima fue usar una relación de amaranto-soja de 10,90 y 0,17 milimoles de calcio por gramo de proteína. Entonces, formulamos esta dispersión, la tratamos térmicamente y una vez que la dispersión fue enfriada, adicionamos los microorganismos probióticos. Nosotros utilizamos una cepa, el Actiplantis bacillus plantarum, circa 83114, que es una cepa aislada del kéfir de leche, que se aisló en nuestro instituto y presentó ya propiedades probióticas mediante distintos estudios. Entonces, una vez adicionados los microorganismos, se siguió con la deshidratación mediante liofilización nuevamente y se formularon los geles a un 13% de proteína total. Entonces, procedimos con la caracterización de los mismos y partimos del gel 7, que sería la formulación del gel sin adicionar microorganismos. Lo llamamos gel 7 porque la dispersión proteica era neutralizada y llevada a pH 7. Y el gel plantarum sería el gel con los probióticos. Y lo primero que observamos fue que incorporar estos microorganismos produjo un descenso del pH. Entonces, como modificar el pH del medio de una dispersión proteica tiene efectos importantes sobre la funcionalidad de estas proteínas, decidimos incorporar un control en el cual realizamos la misma formulación sin la adición de los probióticos, pero disminuimos el pH eh, de la preparación para poder obtener después resultados en los que podamos diferenciar si los efectos se deben al descenso de pH o a la presencia de los probióticos. Entonces, en primer lugar, determinamos la capacidad de retención de agua, que el gel 7 presenta una alta capacidad de retención de agua cercana al 100%, y vimos que incorporar los probióticos genera un descenso, ¿no?, en la capacidad de retención de agua, pero al compararlo con su gel de pH control, que sería el gel 6,2, no se vio diferencia. Por lo tanto, esta disminución de la capacidad de retención de agua se vio asociada a el descenso del pH. Por otro lado, también estudiamos el comportamiento viscoelástico de los geles y, como podemos observar en el espectro mecánico, los tres geles presentaron un comportamiento de geles débiles, en los cuales G' y G segunda fueron paralelos a la frecuencia, pero con valores bajos. Em, y en primer lugar, entonces, al comparar el gel 7 con el gel plantarum, vemos que incorporar los microorganismos produjo un aumento de los valores de G', pero al comparar con su gel control de 6 con... perdón, es 6,2, ahí quedó mal. No se vieron diferencias, ¿sí? Entonces, nuevamente, el aumento del parámetro se vio asociado al descenso del pH. Luego, al comparar la viscosidad, porque también estudiamos las curvas de flujo de los geles mediante viscosimetría rotacional, y al comparar los valores de viscosidad a un gradiente de velocidad de 50 segundos a la -1, por lo que habíamos planteado antes, que era una velocidad, un gradiente de velocidad similar al que se establece durante la dilución, podemos ver que en este caso
incorporar los microorganismos produjo un aumento de la viscosidad, eh, pero en este caso, al compararlo con el control de su pH, podemos ver que el aumento de este parámetro se ve asociado más a la presencia de los lactobacilos y no al descenso de pH. Y el mismo comportamiento pudimos observar en la dureza, estudiada mediante Backstrusion, en el cual la presencia de microorganismos produjo un aumento de este parámetro. Bien, entonces, como estamos trabajando con un alimento que tiene probiótico, lo que nos interesa es saber si estos microorganismos van a permanecer viables a lo largo de la digestión y que lleguen en una cierta cantidad a la fase intestinal, ¿no? Entonces estudiamos la digestión gastrointestinal simulada mediante el protocolo de Minecus, en el cual sometimos a los geles con probióticos a la fase oral, una fase gástrica y una fase intestinal. Y lo que estudiamos en primer lugar fue qué pasaba con estos probióticos cuando se encontraban solo en agua o eran liofilizados en agua y nuevamente sometidos a la digestión, ¿no? Entonces, en el gráfico lo que podemos ver es reducción de viables. En la oscura es la reducción de viables que se genera por efecto de la fase gástrica y la celeste es la que se genera por la fase gástrica y luego por la intestinal también. Y lo que encontramos fue que realizar una digestión someter a los microorganismos que estaban en agua a una digestión gastrointestinal simulada produjo un descenso de viables, pero de 4 ciclos logarítmicos. Eh, pero cuando la cepa era liofilizada en agua, si bien sobrevivía a la liofilización, cuando era sometida a la fase gástrica e intestinal, la pérdida de viables era total. Luego, cuando evaluamos la viabilidad de estos probióticos cuando eran incluidos en el gel, observamos que la disminución de viables fue mínima, menor a un ciclo logarítmico, debido a la presencia de la matriz proteica. Entonces, para estudiar también qué pasaba con las proteínas durante este proceso de digestión, lo estudiamos mediante electroforesis. Y lo que podemos observar es que en la fase oral, como era de esperar, no hay degradación proteica, ya que observamos las mismas bandas en la calle del gel que en la fase oral, pero luego, al transcurrir sí, la fase gástrica, observamos una degradación de los agregados que previamente no ingresaban al gel separador y vemos la formación de bandas de polipéptidos más chicos. Y finalmente, al evaluar la fase intestinal, vemos la degradación de los polipéptidos. Bien, entonces también decidimos estudiar el mantenimiento de la capacidad de adhesión de los probióticos, ya que es una de las características probióticas que presentan los microorganismos. Y para ello lo que decidimos partir, por un lado, de un cultivo fresco de lactobacilos y por otro lado, realizamos el gel con probióticos, lo sometimos a una digestión y esos microorganismos que permanecieron viables al final de la digestión, los utilizamos en el ensayo de adhesión. Entonces, partimos tanto de un cultivo fresco como de un gel digerido. eh, Se pusieron en contacto con un cultivo celular CACO2 TC7, se incubaron, luego se removieron los lactobacilos que no fueron adheridos y se adicionó agua para alisar las células y nuevamente fueron incubados. Y finalmente se realiza el recuento de lactobacilos viables que permanecieron adheridos al cultivo. Y lo que encontramos fue que someter el gel con probióticos a una digestión y también todo el proceso previo de formulación que tenían los polvos eh, no modificó el porcentaje de adhesión respecto de un cultivo fresco. Y a su vez, estos porcentajes de adhesión fueron comparables con el de otros probióticos incluidos en matrices alimentarias. Bien, entonces como les comentaba al principio, como lo que nos importa es,
lo que nos parecía interesante es que de esta metodología de tres pasos es que podemos obtener una formulación en polvo y poder almacenar este polvo. Decidimos estudiar el almacenamiento a 4 y 20 grados y luego a distintos tiempos preparar los geles y caracterizarlos. Entonces, a distintos tiempos evaluamos la viscosidad de los geles, la viscoelasticidad y la capacidad de retención de agua, y también la viabilidad de estos lactobacilos em, en el momento previo y post digestión simulada. Bien, entonces en los gráficos vamos a ver la variación de los parámetros respecto del tiempo de almacenamiento de los polvos. Y respecto a la viscosidad a 50 segundos a la -1, vemos que si bien disminuyó tanto para el almacenamiento a 4 y 20 grados, en ambos casos se encontró dentro del rango que se considera adecuado para un alimento apto de fácil deglución, perdón. Respecto a la viscoelasticidad, este parámetro permaneció constante, la tangente delta permaneció constante a 4 y a 20 grados, y la capacidad de agua se observó una disminución más pronunciada de este parámetro cuando los polvos eran almacenados a 20 grados, mientras que a 4 grados permaneció constante. Bien, entonces, finalmente, como también nos interesa esto de que los microorganismos permanezcan viables en el polvo, pero también que a los distintos tiempos de almacenamiento estos microorganismos puedan alcanzar de forma viable la fase intestinal. eh, Evaluamos la viabilidad en la digestión a lo largo del almacenamiento. Y en los gráficos podemos ver las barras amarillas oscuras son el recuento de viables en la fase oral, que sería el momento predigestión, porque como ya vimos, la fase oral no tenía efectos sobre la degradación proteica ni la viabilidad de microorganismos. Eh, y la más clarita sería el recuento de microorganismos al finalizar la digestión, que sería la fase intestinal. Y cuando estos polvos eran almacenados a 4 grados, la viabilidad permaneció constante y disminuyó muy poco a lo largo del tiempo, mientras que el descenso fue más pronunciado sí a 20 grados, pero también pudimos observar que la pérdida de viabilidad en sí se debió al almacenamiento y que no se produjo una sensibilización de las cepas eh, debido al almacenamiento, ¿no? Siempre la pérdida fue en la fase oral y se mantuvo luego el mismo recuento en la fase intestinal. Entonces, como para poder considerar un alimento probiótico, en la legislación de Argentina, dada por el Código Alimentario Argentino, se establece que el alimento debe tener como mínimo 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por gramo de alimento. Establecimos esto como límite para determinar la vida útil, como uno de los parámetros de la vida útil de este alimento. Y a 4 grados, esta característica se conservó durante 36 semanas, mientras que cuando el polvo se almacenaba a 20 grados, esto se puede considerar solo hasta las 8 semanas. Entonces, finalmente, para determinar la vida útil de nuestros polvos, por un lado nos interesa garantizar la seguridad en la dilución de los geles que se formulaban y que se provea una cantidad adecuada de microorganismos. Y lo que observamos fue que la seguridad en la dilución se pudo garantizar durante los 9 meses evaluados para ambos geles, tanto almacenados a 4 grados como a 20, y la cantidad de microorganismos se mantuvo durante 9 meses para el almacenamiento a 4 grados, y si bien para el almacenamiento a 20 fue menor, se logró conservar durante 2 meses, que es un tiempo considerable. Entonces, como conclusiones, fue posible obtener un producto deshidratado que tras la adición de agua se forme fácilmente un gel que es seguro para la dilución y con aporte de proteínas de alto valor biológico, calcio, probióticos y un contenido considerable de agua. A su vez, la inclusión de microorganismos ocasionó cambios en los geles, algunos asociados al descenso de pH y otros por la presencia de los microorganismos.
Los lactobacilos preservaron la capacidad de adhesión a células epiteliales, aún luego de ser sometidos al proceso de formulación y a la digestión gastrointestinal. Y por último, durante el almacenamiento, los geles mantuvieron una viscosidad terapéutica y la digestión gastrointestinal no afectó la viabilidad de los microorganismos, eh, lo que indica que la matriz proteica conservó su función protectora. Finalmente, 200 gramos de gel, que es lo que podría ser una porción que consumiría una persona en un día, aportan 26 gramos de proteína vegetal de alto valor biológico, lo que implica un 40% del valor diario recomendado. A su vez también aporta 176 miligramos de calcio y una cantidad considerable de microorganismos probióticos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Creo que estaría bien que si quieren abrir su micrófono. Y gracias por tu excelente presentación. Muy interesante el trabajo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Creo que Ana Yansi tiene la mano levantada. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, Anabela, por tu presentación. El trabajo está muy interesante. Mi pregunta es, son dos. La primera es si tienen contemplado hacer como pruebas de digestibilidad de proteína. De digestibilidad. No, no lo consideramos todavía. Por ahí nos enfocamos más en las características tecnofuncionales y no tanto en la digestibilidad. Pero sí, sería algo interesante para evaluar. Digo, porque pues si estás enfocándote a eso, estaría muy bueno hacerlo. Sé que en el desarrollo de productos, pues primero tienes que desarrollarlo y ya después vas a ese tipo de pruebas, ¿no? Pero a lo mejor si hubieras podido hacer alguna prueba in vitro que también te dé un indicativo de cómo va a ir por ahí la parte de digestibilidad. Y la segunda es, si tú estás trabajando con probióticos, nosotros generalmente cuando hacemos pruebas para aflatoxinas, micotoxinas en maíz y utilizamos granos y harinas, hacemos una desinfección de los granos, porque obviamente tienen algún tipo de microorganismos, ¿no? Que vienen ahí y que en algún momento dado, pues son microorganismos que igual están aportando y tendrán alguna función ahí. Utilizas agua para hidratar, entonces mi pregunta es si eso es agua estéril y si hiciste alguna cosita como de desinfección antes de. Claro. Nuestro proceso es, los aislados de proteína los obtenemos en el laboratorio, o sea, partimos de granos, los molemos, que no le hacemos ningún tratamiento al grano. Eh, Solo molerlo, luego desgrasamos la harina y por precipitación isoeléctrica obtenemos los aislados. Eso es lo que usamos para la formulación y consideramos que el tratamiento desnaturalizante térmico que hacemos, que es de 95 grados durante 25 minutos, es una pasteurización de nuestro sistema y después, una vez que se incorporan los microorganismos, ya sí trabajamos en la esterilidad, pero no hicimos ningún otro tratamiento previo. Ok, muchas gracias y muchas felicidades. A vos, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Yo tengo, pero Luis, hay una pregunta en el chat. Sí, sí, sí. Pregunta Santiago Suárez. Hola, tengo una pregunta por acá porque estoy en una sala compartida. En los ensayos celulares, ¿cómo se aislaron los microorganismos del gel digerido? ¿Cómo? ¿En los ensayos celulares? ¿Cómo se aislaron los microorganismos del gel digerido? Realizamos una centrifugación. Ya a 5000 G es posible separar los microorganismos. Entonces centrifugamos y lavamos con PVC 2 veces antes de resuspenderlos en DIMEM, que es el medio para el cultivo celular.
Muchas gracias. Santiago, ¿sí responde esto a tu pregunta? ¿O tiene que ver con cómo los hilaron de la leche? Bueno, a ver si nos contesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Blanca, adelante, en lo que nos contesta Sí, Santiago. Anabela, enhorabuena por la presentación. Y yo tenía dos curiosidades. Una es, va en relación a las fuentes proteicas que habéis utilizado, soja y amaranto. Si es que o sea, las fuentes vegetales tienen que cumplir una serie de características para poderlo utilizar en este tipo de productos que vayáis a elaborar. Sí, o sea, nos basamos en la capacidad de gelificar que pueden tener las proteínas, ¿no? Ya las proteínas de soja está bastante estudiado de que son capaces de formar geles térmicos y geles en frío. Eh, y como veíamos similitudes en el tipo de proteínas del aislado de amaranto, que eran similares a las de soja en cuanto a lo estructural por ahí, quisimos probar la incorporación para incorporar una proteína de un cultivo autóctono más que nada, pero después, mediante otros ensayos que hicimos que, bueno, ahora no formaron parte de esta presentación, vimos que terminó más interfiriendo la proteína de amaranto en la red, más que contribuyendo a formar algo estructurado. Eh, no sé si eso por ahí Sí, contesta sí, tu vale, pregunta. no, sí, era un poco para saber si se pueden hacer más estudios con otro tipo de proteínas, un poco ya con vuestra experiencia, si ya sabéis un poco hacia qué tipo de fuentes vegetales sería mejor ir para ese tipo de productos. Ah, claro, sí. Sí, no estudiamos por ahí tanto qué otro tipo de fuentes, pero entiendo que proteínas que tengan una estructura similar a las globulinas de la soja tal vez tengan capacidad de gelificar también. Vale, y la segunda pregunta es, entiendo que todo esto es como ciencia básica y tal, pero ¿tenéis pensado o habéis hecho algo con personas con dificultad en la deglución para ver si, bueno, cómo se comportan? No llegamos a eso, pero sí hubiese sido muy interesante poder trabajar por ahí en paralelo con algún equipo médico o con un grupo de personas, sí. Mm. Ni tampoco llegamos a hacer un panel sensorial, porque bueno, como la producción del aislado lo hacemos a nivel de laboratorio, a veces era bastante limitada la cantidad de muestra para procesar y obtener después el gel. Eh, pero sí, vimos que hay muchos estudios de esto, estudiando el proceso de difagia y varios estudios que por ahí hacen con personas con distintos espesantes y tal. Pues puede ser ¿no? Una vez que ya lo pongáis un poco más a punto, pues a lo mejor sí que sería interesante, ¿no? Ver si al final eso puede tener una aplicación práctica. Sí, 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 tal cual. Ujú. Nada, pues muchas gracias, Anabela. Enhorabuena. Muchas gracias. Hola, Eh, Adrián. Perdón, hola, eh, sí, perdón que no supe cómo poner la mano para hacer preguntas. Muchas gracias, Anabela, por tu presentación. Y tomando la pregunta de Blanca sobre, eh, no sé si quizás vieron cómo los geles se comportan en función de la escala ITSI, que es esta escala internacional de alimentos para personas con disfagia. No sé si quizás no llegar a un panel sensorial o trabajar con personas, pero si pudieron evaluar en qué escala, en qué rango de la escala ITSI quedan estos geles que ustedes están formulando. Eh, la escala ITSI era una que es como con pruebas más cotidianas. Claro, ¿Esa que es era? como, digamos que es como una escala internacional para definir en qué rango está un alimento con disfagia. Alimentos más fluidos son pruebas con jeringa, alimentos más sólidos son con cuchara o Claro. tenedor. No sé si para un poco No, como, no sé, eso, si han trabajado como en qué nosotros rango de escala el ITSI. parámetro, perdón, sí, el parámetro que usamos para definir si se encuentra dentro del rango adecuado era la viscosidad a 50 segundos a la -1, que encontramos que hay varios consensos en Japón y Estados Unidos que dependiendo del rango de viscosidad a la que se encuentra, se lo consideraba o tipo néctar o pudín o líquido fino. Pero no probamos esta otra escala, que sí que era como con goteos de jeringa o con cucharas, sí. Claro, dependiendo la viscosidad. Que bueno, yo, si bien soy de formación en ingeniero de alimentos, trabajo en una escuela de fonoaudiología
y como tal, digamos, esta escala es como bien transversal para darle como una bajada desde lo que uno obtiene a través de equipamientos como un reómetro, digamos, como para darle una bajada para entender, digamos, cómo se comporta en un lenguaje más, digamos, más común, Sí, digamos. más cotidiano, sí, tal cual. Sí, 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 o pensándolo, nosotros muchas veces pensamos que tal vez es una formulación que pueden preparar en hospitales y ahí para controlar no van a tener un reómetro, sino una cuchara o unas jeringas más cercanas, sí. exacto, exacto. Eso, muchas gracias. Vamos. Muchas gracias. Bueno, Santiago vuelve a preguntar y bueno, comenta que sí está bien la respuesta y pregunta si se cambia el microorganismo, las propiedades tecnofuncionales del gel serían las mismas. No, porque el mismo ensayo lo realizamos con otra cepa comercial eh, y vimos que hay efectos distintos. Eh, Tal vez no seguimos estudiando más, pero lo asociamos un poco por ahí a si son capaces de formar algún exopolisacárido que después interfiera con nuestra estructura proteica, pero no, depende del microorganismo del sistema que se genera. Muchas gracias. Bueno, yo tengo también un comentario sobre el trabajo, es bien interesante. Y también es muy interesante que pensar que muchas veces cuando hacemos el trabajo de laboratorio, pues hacemos nuestros propios aislados. Bueno, yo trabajo mucho con frijol y pues no hay comercial. Pero en este caso, como de soya, que hay muchos comerciales, ¿no sería como más viable trabajar con productos que ya están disponibles en el mercado y que realmente va a ser cómo se comporte, ¿no? Si alguna vez pues se desarrolla ese tipo de productos ya con fines comerciales, usar esos productos que están disponibles en el mercado. Sí, en sí, cuando iniciamos el diseño experimental, probamos con un aislado comercial, pero lo que nos pasó es que normalmente esos aislados se obtienen por secado en spray. Y eso agrega demasiado las proteínas y después pierden toda la funcionalidad. Entonces, creo que la mayor limitación de las proteínas vegetales siempre es ese proceso de secado, que el medio que mejor conserva esas características es la liofilización, que termina siendo un proceso lento, caro, eh, y bueno, y es como la principal limitante en esto, en poder escalar estos productos. Pero sí, también además probamos de eh, obtener nuestros aislados por liofilización, pero después de formular, secarlos en spray, y nos pasaba lo mismo, que no obteníamos un gel estructurado, sino que era algo muy agregado. Ok. Bueno, pues estamos terminando el tiempo. No sé si hay alguna última pregunta de alguien. Si no, pues felicitarte, doctora Anabela, por tu presentación. Y bueno, no sé si la doctora Blanca tenga algún comentario. Nos ibas a comentar sobre la fecha del próximo webinar, Blanca. Gracias, Luis. Nada, pues darle las gracias a todo el mundo, lógicamente a Anabela por la Gracias. presentación, por el tiempo invertido en prepararla y en estar aquí. Y nada, recordar a los asistentes que el próximo seminario será el 20 de mayo a esta misma hora, ¿vale? Ya Keila mandará el recordatorio con el anuncio y la sala, pero bueno, recordaros que será el 20 de mayo y es del grupo del Instituto de Braganza, en Portugal. Así que nada, que esperar veros a todos ese día y nada, que tengáis todos un buen día. Gracias, Luis, por la presentación. Hasta luego. Bueno, Venga, muchas Bye. hasta luego a gracias. todos, hasta luego, Anabela. Chao, muchas Chao. gracias.